Viendo la competencia entre qué sistema es el correcto. Muchas veces lo minimizamos diciendo, no, pues a ver cuál es mejor, ¿no? Porque aquí también hemos señalado de manera vaga, pero en sí el objetivo de la Guerra Fría es demostrar qué sistema es el correcto, y para que eso sea posible hay que tejer redes fuertes para que tengan cooperación mutua y entonces que quede como el modelo predominante, fue la mejor opción. Y es por eso que le interesa tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética convencer a los países que todavía no estén alineados o que estén por desarrollarse para sumarse a esas redes. Nunca se van a enfrentar de manera directa, pero sí van a utilizar los conflictos alrededor del mundo para hacer acto de presencia y tratar de manifestar o tener o ejercer una superioridad en estas zonas en disputa, ¿sí? Entonces, en ese contexto están todos los conflictos que vamos a empezar a trabajar. Hoy nos toca el caso de Corea. Recordemos que Corea pues era una sola nación. Y partimos de aquí. ¿Por qué se dividió entonces Corea? Se dividió entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Porque era supuestamente una estrategia militar para poder... creo que querían algo con Japón, no recuerdo muy bien qué era lo que querían. Se dividieron porque tuvieron un acuerdo con Estados Unidos y con Rusia para así pues dividir las potencias militares y todo eso. Sí, Pues acá la compañera se ve corta. Había división de opiniones. Mientras una parte quería desarrollarse militarmente, la otra quería desarrollarse como internamente para crecer. Entonces pues fue cuando se dividieron las opiniones y tuvieron apoyos de Estados Unidos. Eso era porque según yo la Corea del Norte era la comunista, como le veo que es comunista, y el Corea del Sur era la capitalista, que era Estados Unidos, que es aliado a Estados Unidos. En los tratados, ¿cómo no eran tratados? Perdonados, en Nuremberg quedaron en dividirse en Japón y Corea. Entonces Estados Unidos ocupó Japón para que fuera democrático y tuvieran como una base militar que sea únicamente para defender a su país, y luego Corea del Norte fue ocupado por la Unión Soviética y Corea del Sur por Estados Unidos. Bien, aprovechando que he levantado la mano, vaya, ¿cómo quedaron los gobiernos del norte y del sur? ¿Cómo quedaron los gobiernos? ¿Quién era el gobernante de un lado? ¿Quién era el gobernante del otro? ¿Dónde estaban sus capitales? Digamos, en lo que aquí el compañero busca dar. Es que es justo de lo que acabamos de ver. Entonces, ¿podría repetir que se dividió simplemente porque tenían diferentes opiniones o algo así? Lo que sucedió fue que Corea estaba ocupada por Japón. Y una vez que Japón quedó fuera del conflicto y empezaron a retirarnos de ahí, así como en el caso de la Alemania, que quedó dividida en 4 regiones de influencia para supervisarlas, pasa lo mismo con toda Corea. Se divide en 2 regiones para supervisarla entre las superpotencias, que es la Unión Soviética y los Estados Unidos. Así es. Entonces, para evitar que los japoneses volvieran a hacer algo o que los gobiernos internos tuvieran fracasos, entonces cada quien se quedó monitoreando una región y pues cada una tomó una orientación hacia uno y otro sistema, ¿sí? Y entonces estábamos con Andy, que nos estaba por decir cómo estaba esa función. Pues yo, o sea, no sé 100% no, pero creo que quedaron como comunistas y capitalistas. Y Corea del Sur estaba respaldada por las Naciones Unidas y liderada por Estados Unidos, mientras que Corea del Norte estaba respaldada por la Unión Soviética y China. Bien, ¿qué más? El norte
era gobernado, era el gobierno comunista de Kim, no sé si es un dos. Es Kim Il-sung. Y su capital era Pyongyang. Pyongyang. Y del sur era Seúl, la capital. Y su presidente era Syngman Rhee, ¿verdad? y dice que cruzaron las tropas, las tropas del sur hacia el norte. Muy bien. Ahora es verdad. Entonces, tenemos dos gobiernos que en teoría uno es una dictadura y el otro es un gobierno democrático, pero en la práctica los dos son dictaduras. La única diferencia pues es el sistema político, pero los dos son gobiernos de represión, son de censura, son de expansión. Y como señalaba Valadez, ¿no? Existe la necesidad de unificar todo el territorio, pero bajo la influencia de cada uno de estos bandos. O sea, los dos están pensando en hacer lo mismo, solo que Corea del Norte es la que se mueve primero, ¿no? Sí. En ese tiempo el gobernante de Corea del Norte era Kim Jong-il, ¿no? No, es Kim Il-sung. Ah, eso y... Ya más adelante. La dictadura oficial, ¿no? Pero la otra también tenía todo el comportamiento. Pero eran los comunistas. Era un gobierno con tintes capitalistas, pero igual de represor. ¿Sí? Entonces, hasta vamos bien. Ok, Corea del Norte invade en el 50, porque en el 49, pues tanto los Estados Unidos como la URSS retiraron sus tropas, los dejaron a cada uno con los gobiernos que habían sido electos, pensando que ahí tenían ellos ya el fin de este conflicto. En el 50, Corea del Norte invade lo que es Corea del Sur con éxito, de tal manera que llega a tener casi el control de todo Corea del Sur. Y entonces los Estados Unidos tendrán que intervenir en el asunto. ¿Por qué se meten los Estados Unidos? Ya se me Porque sabe que ahí lo apoya la Unión Soviética, obviamente Estados Unidos está en contra del comunismo de la Unión Soviética y todo eso. Todo lo que tenga que ver con Rusia y la Unión Soviética, Estados Unidos. Una preocupación que existía ahí. Yo creo que Estados Unidos no podía dejar que Rusia tomara más espacio para dejar Rusia avanzar y entrar a Muy bien. Pues sí, tomando eso también, pues Estados Unidos no podía dejar que Rusia, o sea, como estaban en preocupación de qué podrían llegar a hacer y todo esto, pues que Rusia tuviera más poder de este lado o más territorio, pues era alarmante y tenían que tomar acto por esta desconfianza. Yo supuse que la captura del sur de los comunistas fortalecería la posición defensiva de Rusia en el Pacífico y representaría cierto desprecio contra los norteamericanos. Muy bien. Entonces, sí hay una amenaza a futuro, el hecho de que toda Corea quede bajo influencia socialista. También hay que entenderlo que los Estados Unidos lo entendieron como una movida específicamente organizada por Stalin, que era con quien estaban en esta pugna. ¿Sí? Entonces, dicen, esto es culpa de Stalin, no podemos permitir que tenga éxito. La otra es que de manera interna, en los Estados Unidos, esto también se utiliza para golpear al gobierno de Truman. Los republicanos comienzan a cuestionar el que él no se mueva y que permita que el socialismo avance sobre lo que es esta parte o toda lo que es Corea, ¿no? Por eso tienen que responder. Si son los que están enarbolando esta bandera de la policía anticomunista, pues no pueden tolerar que ese movimiento de Stalin funcione. Pero los Estados Unidos no van a entrar solos en el conflicto, van a arrastrar a la recién creada ONU. La pregunta aquí es, ¿por qué meter a la ONU en esto? Ya vimos que este es un pleito de Estados Unidos, pero ¿por qué meter a la ONU?
Podemos hacer varias lecturas, pero sí es interesante que ustedes vean sus perspectivas. ¿Por qué otra razón meteríamos a la ONU? Sí. Pues para que se creó pues, para poner la paz y todo eso, entonces yo supongo que es para que no hubiera movimientos como más allá de lo que se podría permitir y poder ocasionar otra guerra ya más fuerte como la Segunda Guerra Mundial, que era lo que se tenía que prevenir. Ok, muy bien. ¿Estaba Diego? Pues yo creo que como Rusia había mandado muchos pues, de Corea del Norte a Corea del Sur, estaban promoviendo mucho el Partido Comunista y pues eso no le agrada a Estados Unidos. Estados Unidos requiere la ayuda de la ONU para poder pues, concluir esto y que no se pues que no hagan tanto, pues que no se convierta en Corea del Sur, porque ya tenían casi todo ahí. Todo el territorio. Sí. Sofía. Tengo una duda yo. Okay. En la guerra pasada, la Segunda Guerra Mundial, yo en mi actividad había leído que una de las consecuencias era la creación de la ONU. Yo no entiendo por qué la ONU sería una consecuencia si se supone que la hicieron como para poner el bien. Es parte de la consecuencia en el punto de que es como al hacer bien generaría como que los otros se vieran como buenos o como no entiendo. Sí, nada más en esta parte, recordemos que las consecuencias no siempre tienen esta interpretación negativa. A veces una consecuencia de un conflicto puede ser una institución que regule, ¿no? Que fomente la paz. Entonces podrían ser cosas benignas. Entonces no es nada más una cuestión negativa. Entonces la ONU no la vemos como algo malo. Es una consecuencia positiva en este caso. Que sirve para eso. Tirados están viendo por tirados. Entonces es que como para hacer el bien no era pues, hay que verlo de una manera más pragmática. Los americanos decían como no, es que no podemos permitir que los rusos y sus propios comunistas estén avanzando alrededor de diferentes territorios y como ellos obviamente no tienen el mismo alcance porque están en otro continente, vean la ONU, son todos los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, excepto los comunistas. Y se juntan y dicen, ok, como nosotros, ustedes están más pegados para allá, ustedes pueden hacer más avances que yo y pueden evitar que los comunistas se sigan expandiendo y así puedan aliar a más países para que no se metan en los comunistas. Por eso, cuando pasa lo de que Cuba se hace comunista, a Estados Unidos lo ven a se están acercando, muy cerca de los están aquí. Muy bien. Ocho. Bueno, no sé si esté bien, pero supongo que lo de defenderse Estados Unidos en la ONU es porque la ONU se creó allá en Nueva York. Ok, ahorita vamos a retomar eso. Ahorita le vamos a ver qué es. Sí. Profe, ¿no es parte de la ONU ahora? Sancionada. Yo creo que Estados Unidos se integró a la ONU para ir con la bandera de que somos personas y tener la libertad de hacer más cosas. Entonces, Ok, es una lectura, sí. Yo pienso que fue como para llevar a la ONU, para estaba muy visto y crearon a la ONU como excusa para hacerle ver a todo el mundo que estaba mal lo que están haciendo, para que los países se unieran a ellos, no dejaran que llegara no otra nación. Uno más. Sí. Según yo fue para que los dos países, bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética, era más para tener una negociación pacífica de los intereses de los dos, ¿no? Okay. ¿Qué le salió mal a la Liga de las Naciones o a la versión de prueba de la ONU? Confiar mucho en el mensaje que yo dije, no sé que por las cosas no salen bien siempre. La Liga de las Naciones tuvo el problema de que cuando se vio la amenaza de la Alemania nazi, no hizo nada. Hizo recomendaciones. Por favor no invadas esto, por favor no invadas el otro. Hicieron lo contrario. ¿Y qué hicieron al respecto? Nada. No tenían ningún tipo de presencia y tampoco de autoridad, porque aunque Hitler anduviera invadiendo Europa, ahí estaban nada más.
quería ser como muy pacista, ¿no? O sea, como que... No fue tanto que quisieran ser diplomáticos, sino que no tenían los medios No sabían cómo. para poder actuar. Y entonces aquí el hecho de que la ONU intervenga en este conflicto es dejar un precedente de que, a diferencia de la Liga de las Naciones, la ONU sí se va a mover en este tipo de conflictos, sí va a tratar de cargarse del lado de lo que considera injusto, y entonces hay que tomarla en serio, porque no está nada más en papel, y qué bonita la oficina allá en Nueva York, sino que la ONU va a disponer de su propio ejército, que son los cascos azules, para intervenir en este asunto y ponerle un fin para preservar la paz, que es lo que se está violentando en este caso. Entonces usamos a la ONU para darle crédito. Sí. Pero tú sabes como ahorita, ¿no? O sea, la ONU no puede hacer nada en Ucrania, ¿no? O sea, es lo mismo ahorita, ¿no? Ahorita vamos a desarrollar este punto. Entonces, llega el apoyo de Estados Unidos con el de la ONU, logran recuperar Corea del Sur, pero una vez que recuperan todo Corea del Sur, ¿qué hacen? Se quieren expandir y agarrar más territorio de Corea del Norte, pero pues no le sale y Corea del Norte contraataca y pues sale mal y ahí se pelea. Muy bien, Diego. Una vez que recuperan Corea del Sur, invaden Corea del Norte y van a tratar de hacer lo mismo con las fuerzas de la ONU. Y entonces ahí se hace otra lectura. En ese tiempo, ¿quién estaba en la ONU? Estados Unidos. ¿De los países? Sí. Eran 50, pero los principales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, México, estaban, ¿qué más estaban ahí? España. Pero en España no estaba Franco, por eso. Franco, pero igual tenía ahí sus respectivas limitantes por ser gobierno dictatorial, Dinamarca, Suecia, Suiza, o sea, toda esta parte de Europa Occidental, la parte de América Latina, eran como 50. De América, o sea, los principales eran Estados Unidos y México. Sí. Ahí es cuando las Naciones Unidas le exigió a Corea del Norte retirar sus fuerzas y al no tener resultados le pidió a los miembros de la ONU que ayudaran a Surcorea. Bien. Entonces, ¿cuál es la lectura ahí? Que la ONU sí va a intervenir, pero la ONU está cargada de los Estados Unidos, porque a la ONU le tocaba nada más recuperar Corea del Sur, pero está apoyando una invasión ahora a la Corea del Norte. Entonces, esta credibilidad de la ONU se terminó en menos de 8 meses, porque ya sabían con quién estaban alineados. Como bien comenta Diego, hay una contraofensiva de Corea del Norte apoyada por China, que debido a que pues colindaban y ante la amenaza de tener capitalistas también cerca, pues China moviliza sus recursos para que puedan recuperar el territorio de Corea del Norte y volverse a meter hasta Corea del Sur y tomar la capital. Otra vez, ahora con el apoyo de los chinos. Entonces, en el 51 llegamos a esta situación donde no hay un claro ganador. Y entonces se toman medidas extremas. ¿Como cuáles? Para lo que leí, para acabar con el comunismo querían lanzar bombas atómicas, pero ya lo pensaron bien y pues decidieron que eso arrojaría una guerra más y más fuerte. Entonces lo que hicieron fue contener a los comunistas y así pues poco a poco que se vayan yendo. Solo el fin de semana, todo el mundo decía como, no, es que como Estados Unidos tiene bombas, pero ahora Rusia también tiene bombas, entonces ¿qué tal si no lanza una bomba? Me da risa porque comparan esa guerra con, por ejemplo, con los vecinos que son los vecinos que mira, yo compré un carro nuevo, mira, yo compré otro carro más nuevo, mira, yo compré esta cosa más nueva que la tuya, y así, o sea, comparar el poderío para que sea mejor. Lo puedo decir de una forma vulgar. En otras palabras, una guerra de vecinos.
¿Perdón? No, yo lo digo. ¿Qué? ¿Cómo? Ok, creo que sí le entendí en la primera, pero está bien. Recuerden que ustedes sí pueden, yo no. Ok. Muy bien. Quiere decir, adelante. Para que a lo mejor la fuerza lo usaban en Paralelo 38 y se capturaron. Quiere decir que a partir de la amenaza de usar armamento nuclear, tuvieron que sentarse a discutir sí o sí qué hacer. Todo este pleito de Corea fue del 50 al 51. Nada más. El conflicto, sabemos, acaba en el 53, porque del 51 al 53 son puras negociaciones. Y son negociaciones difíciles, que terminan como al principio, dejando las dos zonas separadas por el paralelo 38. Corea del Norte y Corea del Sur. Esto nos va a dejar a nosotros las secuelas, ¿no? Las consecuencias. En el caso de Corea del Norte, después de esto se intensifica una corriente o una ideología que le llaman ideología Puche o Suche, dependiendo del texto donde ustedes lo lean, que a grosso modo habla de que el gobernante es equiparado casi a una deidad. Por eso el día de hoy que dicen que Kim Jong-un, no, Winnie Pooh es en el caso de Kim Jong-un, que la gente piensa que es un semidios, y luego estos comentarios que van casi al irrisorio, ¿no? De que no va al baño, no cuántas cosas más, que porque no es un humano, ¿no? Porque el líder hay que venerarlo, lo que hubiera soñado Hitler, ¿no? El líder no se equivoca, lo que él dice es una verdad. Por eso luego inventan de que Kim Jong-un inventó casi todo, ¿no? Y es lo que se enseña en las escuelas y lo tienes que creer sí o sí. Porque en el momento en el que ustedes no consuman y no repliquen el discurso de esa ideología, pues van detenidos a campos de concentración o campos de trabajo, ustedes y toda su familia. ¿Como por cuántas generaciones, Romo? Tres generaciones. Sí. Yo recuerdo que no me acuerdo si lo vi en Facebook o aquí lo comentamos, de que, por ejemplo, si en las casas de Corea, que si tienen una foto así como del líder o del presidente aquí en México y la casa está quemando, que tienen que sacar la foto del líder, que si no, o sea, que si se quema, pues, como presión. ¿Cómo se dan cuenta? Porque todas las casas tienen una. Sí, bueno, también por fuera, también por Facebook, que allá las peluquerías, si te cortas, o sea, te puedes hacer cualquier tipo de corte de pelo, pero menos del presidente, bueno, Esto es exclusivo. Dicen que es la dictadura peruana. A ver, desarrollame la idea. Es que, pues, por ejemplo, la Alemania nazi, pues podrías básicamente irte para todos lados podrías ir. Es un territorio grande. Pero como tú estás como un pedazo muy pequeño del territorio, no hay conocimiento del mundo de afuera, no tienes que hacer lo que hacían con los judíos, con los también. Como no hay, el contacto está muy reducido, o sea, gente de afuera puede ir a veces, ya saben. Y está como muy controlado. De hecho, hubo una situación con un turista, creo, no sé si estadounidense, que fue y que como que se tomó una foto. Y como se tomó esa foto, lo agarraron y lo dieron a la televisión de por vida ahí. Ya no lo pudimos sacar. Los estadounidenses no lo pudimos sacar. Y lo más pero también es como, pues como no hay información en general, no tienen una red de internet, como no tienen Google, por ejemplo, tienen su propia red de internet, todo está regulado por el gobierno, pues no hay manera de que tú sepas que hay afuera.
Entonces, por eso es la de doctrina, la verdad. Aprovechando, ahora que menciona esto de que ellos nos venden su verdad, a ver ahí los compañeros que son buenos para los deportes, ¿cuántas copas del mundo ha ganado Corea del Norte? Profe, eso está hecho es mentira. ¿Sí? Y yo otra. Sí, en serio, sí, porque es la parte que... La que dicen que ganó el mundial es mentira. ¿Sí? O sea, luego es es para la anécdota, sí. Dice que los norcoreanos creen que Kim Il-sung escribía 400 libros al año. ¡Qué mierda! Perdón, que dijo Tirado que más que nada realmente no pueden como revelarse ante ella porque es una verdad entre comillas que solo ellos conocen, o sea, realmente no conocen otra vida que no es esa, y las pocas personas que se llegan a escapar no pueden dejar esa vida atrás porque toda su familia, todas sus creencias y todo están ahí. Es como si fuera una, ¿cómo se le dicen? Una secta, por así decirlo, pero ingrata, o sea, cuando te ciegan simplemente y no puedes creer otra cosa que has creído por generaciones y generaciones de toda tu vida. Sí, de hecho ahorita que mencionaba usted ese apunte, Fernández, pues básicamente es eso, ¿no? Elevar la imagen del dirigente a una de las y se tiene que venerar también. Sí. Mucho cuando Donald Trump cruzó la frontera. Pero también entendemos que la simpatía que tenía con humor, pues. Sí. Bueno, entonces, un poquito de ese tema de, bueno, por ejemplo, pues, obviamente es una dictadura, ¿no? Pero dicen que escuchado mucho la frase esa de que México es la dictadura perfecta. Bueno, lo fue en el siglo XX porque era el país de un solo partido y el sistema era para que el único partido permaneciera ahí o simular que había competencia. De esa manera Vargas Llosa le dio ese monto. Eso ya es sistema de 8. Porque ningún país interviene En Corea del Norte. Lo que sucede es esto. Sí hay sanciones y tampoco se le integra en los tratados económicos como una medida de presión para que modifiquen sus políticas. Pero mientras Corea del Norte tenga aliados que le suministren los recursos o recurran al mercado negro, no pasa nada. No pueden iniciar un conflicto militar para obligarlos a cambiar su forma de gobierno porque sería romper tratados internacionales y que sus aliados como China inicien un conflicto que nadie quiere. Entonces, simplemente queda eso. ¿Qué países están unidos con Corea del Norte? China, Vietnam, Asia o Taiwán. Esos son los dos que estoy completamente seguro. Los demás ya no. Vamos con Rusia, no recuerdo con exactitud cuál sea la relación que tienen. Tengo que checarla para decirles. No, supongo que sí se arregló China. Actualmente, creo que sí saltó el apoyo cuando fue el conflicto de Ucrania con Rusia. Pues los comunistas. Supongo que si Estados Unidos se mete, pues a meter Rusia. Sí, entonces ahí, por eso, esa franja es muy complicada y por eso no pueden intervenir. Sí, por ejemplo, los que apoyan a Corea del Norte no reciben ninguna... No, pero si tuvieran ellos prácticas similares, ¿qué es lo que pasa con Rusia también? Pero ahorita está sancionado por lo de Ucrania, pero igual tienen los modos para cumplir con eso y seguir. Entonces, bueno, yo lo que tengo entendido como del capitalismo, entonces Corea del Norte vendría siendo como el sueño de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, o sea, sí, porque... No, porque Estados Unidos quiere ser un país libre, güey. En el caso de Corea del Norte es al revés. Es una dictadura, no hay libertad de expresión, todo está racionado, hay mucha carencia. ¿Haz de cuenta que Corea los quiere tener adentro y México, Estados Unidos los quiere tener adentro? Habían clasificado para el Mundial de 2010 y por la alegría el líder supremo se quiso enseñarle a los norcoreanos o transmitir en vivo el primer partido.
Y después de la goleada que les dieron, tuvieron que fingir todo ese mundial para como que hicieron como que dieron la vuelta y en los partidos que ganaban, por ejemplo, por ejemplo, a Estados Unidos y a Japón, así, pero como 7-0, 10-0 y todo así. Hay que checar el dato nada más, ¿no? Lo que decíamos con Fernández. Y ya no hay más. Ok. Entonces, a raíz de eso sí, bueno. Yo había visto que actualmente Corea del Norte está haciendo videos como con niños para que promocionen como que tienen una vida muy feliz, como muy estable. No recuerdo si era como para limpiar la imagen que tienen, pero estaba viendo que estaban teniendo como eso. Sí, algo sí se ha comunicado, ¿no? Y es que siempre han tratado, y por eso decía hace rato lo de las comunidades fantasma, ¿no? De que vemos los conjuntos habitacionales que están bien, pero realmente nadie los habita y tampoco tienen las instalaciones correctas, nada más la pura fachada. Son los lugares. Bien, entonces, con esto vamos a dejar el tema. Para mañana, mándame.